Hola, buenos días. Arrancamos hoy la cuarta jornada del Congreso Nacional de Medio Ambiente. Ya un poco cansados, tímidamente, espero que se vaya animando durante la mañana esta jornada interesante de colaboración público-privada y que empezamos con una plenaria para arrancar después una jornada de intercambio de experiencias y de casos prácticos. Espero que sea fructífera la jornada y, en cualquier caso, amenazo, que decías antes, Esperanza, el vídeo, que os estamos grabando y que difundiremos el diálogo, difundiremos las conclusiones, difundiremos las presentaciones, porque creemos que esta colaboración público-privada es básica para protagonizar la transformación que tenemos en marcha. Agradezco a los madrugadores, a pesar del cansancio, por supuesto, y sobre todo a los ponentes que hoy nos acompañan, que es un lujo tenerlos aquí con nosotros y que nos van a dar distintas perspectivas de esta colaboración público-privada. Lo primero, quiero excusar al viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura. ¿Medio Ambiente y Agricultura? ¿Agricultura? Dios mío. De Medio Ambiente, para nosotros es la referencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Mariano González. Estaba abajo, venía después de una semana de tener una enfermedad bastante importante de bronquios y casi sin voz, pero había decidido estar aquí hoy con nosotros y ha tenido que darse la vuelta porque se ha encontrado indispuesto. Le deseamos que se recupere rápidamente y, en su lugar, nos acompaña el director de Descarbonización de la Comunidad de Madrid, Fernando Arlandis. Muchas gracias, Fernando, por haberte reservado el venir de reserva, por si acaso Mariano no podía hablar, y te agradecemos mucho tu presencia hoy aquí. También está la directora general de Desarrollo Sostenible, Financiación y Acción Exterior, Esperanza Caro, del Ayuntamiento de Sevilla. Yolanda Benito, directora del CIEMAT, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Muy importante esta visión de la colaboración público-privada en el ámbito de la investigación y de la innovación. Gracias, Yolanda. Valentín Alfaya, director de Sostenibilidad de Ferrovial, que de esto no sabe nada. Llevan trabajando en colaboración público-privada muchos años y sabéis que es un referente en el sector. Y Germán Granda, director general de Forética, a quien le agradecemos además la colaboración que Forética nos ha prestado para la organización de la jornada que comienza a continuación. Y moderará la sesión. Tenemos el lujo de contar con Elisabet Viladomiu, directora de Colaboración Público-Privada del Instituto Sardà. No sé, ¿lo he dicho bien? Perfecto. Instituto Sardà. Yo os recomiendo que reviséis, que os suscribáis al Observatorio 17.17 de colaboración público-privada que están lanzando desde el Instituto, porque hacen un seguimiento de casos prácticos de colaboración público-privada muy interesante, y creo que es un privilegio contar contigo para lanzar este diálogo y para tener la primera aproximación al tema que nos va a ocupar toda la mañana. Muchas gracias y buena jornada. Gracias a ti, Alicia. Bienvenidos todos. La mesa redonda lo hemos planteado con preguntas, pero por favor participar, intervenir entre vosotros. Lo que se trata es de que nuestro auditorio disfrute con vuestra compañía. Voy a lanzar algunas preguntas de entrada, ¿no?, para introducir el tema, porque después de que CONAMA, ¿no?, se ha centrado mucho en tema de la economía circular, en tema de las soluciones basadas en la naturaleza, la transición energética, y ha hecho el repaso, ¿no?, por todos los ODS, cuando llegamos al 17, este punto 17 en concreto, tiene un título que para mí es precioso, que es Alianzas para lograr los objetivos. Alianzas para lograr los objetivos. Es decir, todo esto, además, necesita alianzas. A mí me parece que es una forma de concluir los ODS preciosa, y que es lo que hoy nos trae aquí, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta, empezaría por Fernando. Fernando, Esperanza, ¿no?, desde vuestra posición en la Administración y con la trayectoria que lleváis tanto en comunidades como en el mundo empresarial. Fernando, el por qué. Si no hay por qué, no hay qué. Pero ¿por qué es importante colaborar? ¿Y por qué desde vuestras respectivas organizaciones, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Sevilla en este momento, insistís en que es necesario trabar esas alianzas y algún buen ejemplo que nos podáis compartir? Por empezar yo, primero quería comentaros que en realidad no venía a sustituir a Mariano, sino venía a escucharle. La primera vez que me ocurre esto, o sea, que vengo a escuchar a alguien, a aprender, y me toca a mí hablar. Así que
Pues nada, solo este pequeño comentario. Vamos a ver, es imprescindible, porque si tenemos que avanzar hacia una sociedad descarbonizada, es evidente que no podemos hacerlo solo, pero no es evidente que no podemos hacerlo solo, sino que necesitamos implicar a todos. Esa implicación, obviamente, yo ni siquiera me gusta hablar que la administración pública lo tiene que dirigir. Lo que tiene que hacer es facilitarlo. Es decir, tenemos que facilitar desde las administraciones públicas que colabore toda la sociedad. Estamos hablando de la sociedad civil, estamos hablando de las empresas, estamos hablando de los comercios, estamos hablando de los particulares, estamos hablando de todo el conjunto de administraciones, a su vez entre sí y con el resto de la ciudadanía. Por tanto, la colaboración concretamente público-privada es necesaria de todas. Hay áreas, obviamente, que la Administración, por su propia organización, ni siquiera puede alcanzar a conseguir, y es la innovación. La innovación, es decir, conseguir proyectos que sean nuevos, innovadores, es imposible con la estructura que tiene una Administración, es imposible innovar. Es imposible innovar, vamos a decir, innovar de una manera como las que necesita la sociedad. Puedes innovar en la gestión, puedes innovar en el proceso de tramitación, puedes innovar en muchas cosas, pero desde luego no puedes conseguir proyectos, no puedes conseguir objetivos porque la propia estructura te lo impide. Y no es que haya que cambiar las estructuras para que innove, sino donde se innova es en la empresa. Donde se innova es en la empresa pequeña, también en la empresa grande, pero fundamentalmente en aquellas empresas que están vinculadas a objetivos de innovación, que se estructuran ad hoc para proyectos, que se estructuran de una manera integrada, cosa que la Administración pues, no puede hacer. Por tanto, en ese punto concreto, y por no alargarme más, es absolutamente necesario la colaboración público-privada. Yo un poco abundando también en lo que comentaba Fernando, ¿no? El por qué. Bueno, pues ¿por qué? Porque la razón de ser de las administraciones yo creo que la estamos pervirtiendo desde hace mucho tiempo. Tenemos una visión muy decimonónica, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces, si nosotros de verdad queremos una transformación sustancial, una transformación exponencial, es imposible. Las administraciones no tienen la capacidad ni en tiempo, ni en recursos, ni en soluciones para transformarnos. Por ejemplo, un caso, me pedías un ejemplo. Sí. Nosotros estamos ahora mismo en un proceso de descarbonización, en el que, por ejemplo, la ciudad de Madrid también está. Hay otras, en total somos 7 ciudades españolas, 100 europeas, y nos estaban haciendo el análisis de nuestros datos y la resulta es que el 6% del esfuerzo inversor que hace falta para la ciudad de Sevilla lo tiene que hacer el Ayuntamiento de Sevilla. Luego, es absolutamente imposible que consigamos transformar la ciudad. O entran el resto de actores o es imposible en tiempo y forma que lo consigamos. Cuando decías también que pusiéramos algún ejemplo de colaboración que estamos haciendo, bueno, pues yo creo que justamente esta red que hemos generado de El Día Después con City 2030, que es una red de colaboración público-privada entre administraciones, entre empresas, y me gustaría centrarlo en un proyecto en concreto que quizás sea el primero que salga de ahí, en el que con Valentín llevamos muchos años trabajándolo y parece que va viendo la luz, que sería una plataforma público-privada de rehabilitación energética, pero de transformación masiva, donde consigamos llegar a toda la población, no solamente a esas transformaciones ordinarias que hacen las administraciones, que son las de tema vivienda social, no, es que casi el 60%, 70% de todo el parque de vivienda que existe en España necesita una transformación y hace falta que todos los actores entren ahí, desde los bancos, las constructoras, las inmobiliarias, las cooperativas, todo el mundo, los vecinos, todo el mundo tiene que entrar, si no, será imposible. Por lo tanto, está claro, colaborar para implicar todos, colaborar para innovar, porque gran parte de la innovación está fuera de la Administración, colaborar porque si no, no se llega, se hace un trozo y el reto es mayor de lo que se alcanza, y colaborar porque no solamente me voy a ocupar de mi jardín, sino me tengo que ocupar, ¿no?, como organismo público de todo lo que es el sector. Y ahora lanzaría una pregunta, Yolanda, te miro a ti, te miro a ti como directora del CIEMAT, ¿no?
existen diferentes formas de colaboración. A veces tenemos solamente la concepción de la concesión, pero hay más formas de colaborar. Y, de hecho, en los temas de I+D+I, seguro que hay muchos mecanismos de los cuales podemos aprender en otros sectores, porque los frutos que se consiguen en I+D+I son en gran medida gracias a las colaboraciones. ¿Qué nos podrías decir, como directora del CIEMAT, qué podríamos extrapolar o qué es potente en I+D+I? Como directora del CIEMAT, el centro que se dedica a la I+D+I, pues realmente es que, digamos que la colaboración es nuestra forma de trabajar. No se entiende este mundo sin colaboración. Y, en concreto, la colaboración público-privada, pues, lógicamente, es uno de los, digamos, de los aspectos que más cuidamos y en la que más trabajamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos definiendo cuáles son, dentro de las, digamos, que de los paraguas legales que nos habilitan, cuáles son los mecanismos de colaboración, que pueden ser convenios, pueden ser servicios de I+D+I, pueden llegar incluso a la solicitud de patentes o de propiedad intelectual. Y, lógicamente, un centro como el nuestro, que está digamos, en la parte final del desarrollo de la investigación y la tecnología, llegando a escalas de predemostración, esta colaboración es fundamental. Y ejemplos que puedo poner, pues bueno, históricamente en el mundo nuclear el CIEMAT ha colaborado y ha participado, yo diría que en muchos de los desarrollos que hay en este ámbito. Otro ámbito en el que CIEMAT creo que ha jugado un papel que es reconocido es en el ámbito de las energías renovables. El CIEMAT, con sus conocimientos y sus capacidades de intercambiar y de difundir y de compartir conocimientos y capacitaciones profesionales, pues creo que hemos jugado un papel muy importante en el desarrollo de la energía eólica, de la energía fotovoltaica y de la energía solar de concentración. Y ahora, en los últimos tiempos, aunque parezca un poco alejado de lo que es el CIEMAT, pero el CIEMAT tiene una pata de energía, otra de medio ambiente y otra de tecnología, pues estamos también muy contentos y teniendo, bueno, pues buenas estrategias de colaboración público-privada en el mundo de la innovación biomédica, en el traslado de determinados fármacos para algunas enfermedades raras y de las que estamos, es un mundo de colaboración un poco diferente, pero del que estamos realmente muy orgullosos. O sea, que tenemos muchos ejemplos. Es nuestra forma de trabajar y de vivir y de estar en este mundo. Por lo tanto, la I+D o nace colaborativamente o ya prácticamente. También en algún momento tenemos que hacer un poco de autodiagnóstico y autocrítica, porque es necesaria, funciona, da resultados, pero sin embargo hemos de seguir empujando de que hay cosas que mejorar según la colaboración. Y ahora yo trasladaría un poco la mirada hacia los representantes de esta mesa del mundo empresarial, ¿no? Hacia Valentín, hacia Germán, que seguro que nos podáis dar en la otra parte, ¿no?, de la colaboración, el sector empresarial. ¿Cómo veis vosotros? Que además está comprometido, porque vosotros, el que representáis, está sumamente comprometido con transición energética, descarbonización, responsabilidad social. Pero, en todo caso, ¿qué es clave para la empresa para que funcione la colaboración, para que funcione, para que realmente sea fructífera y eficiente? ¿Cuáles serían esos elementos que han de estar? Bueno, ya sé que es muy abierta, pero podéis ser incluso un poco críticos con el estado de la cuestión. No, bueno, primero es un placer estar aquí. Para mí, 3 cosas fundamentales. La primera es que desde lo público se cambie un poco la percepción de lo privado y del socio privado. Yo me acuerdo cuando era pequeñito que trabajaba en ingeniería y estaba de dirección facultativa de obras y me decían, mira, Valentín, si esto es muy fácil, es el contratista. La propia palabra te lo dice, contra ti está. Entonces, claro, esto es una percepción de muy corto plazo que no contribuye a generar lo que necesitamos en este contexto, que son colaboraciones de muy largo plazo. Sí. No perdamos de vista que muchas de las infraestructuras en las que tenemos que invertir para el proceso de descarbonización, por ejemplo, tienen amortizaciones a muy largo plazo, paybacks muy largos. Entonces necesitamos largo plazo. Como necesitamos largo plazo, me paso a la segunda cuestión, necesitamos certidumbre. Exacto. Pero fíjate, yo diría que no solo certidumbre jurídica, que ya la tenemos, afortunadamente, sino tenemos que evitar la polarización ideológica de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. No podemos depender, cuando estamos hablando de largo plazo, de que le toque al Gobierno A o al Gobierno B, y esto no puede ser del partido A o del partido B. No se puede, hay que
huir de la polarización ideológica en relación con estos temas que nos atañen a todos. Exacto. Y por último, que yo, fijaos, creo que es lo más importante y hablamos muy poco de esto, las personas. Para generar una relación fructífera, fluida entre el sector público y el sector privado, al final son las personas. Tiene que haber personas que tengan confianza entre sí, en cada una de las instituciones. Trabajamos mucho desde la perspectiva de las instituciones, creamos los marcos legales, etcétera, pero trabajamos muy poco para generar espacios donde poner de acuerdo a las personas y que pueda haber conversaciones y que puedas encontrar eso que un amigo nuestro, ¿verdad, Esperanza?, llama los socios improbables, ¿no? Y aprovecho para decir, aprovechando que no están aquí, les podemos criticar perfectamente, échenle un vistazo al ITD de la Universidad Politécnica de Madrid, que dirige nuestro amigo Carlos Matáis. Ese es el tipo de espacios que necesitamos para generar colaboración público-privada y para poner de acuerdo a seres humanos y, por tanto, a instituciones que jamás se habrían puesto de acuerdo. Ese espacio de conversaciones, sí. Eso es lo que necesitamos. Así que esas tres cosas. Se me han olvidado. No, si no, volveremos a por ellas, porque las has clasificado perfectamente. Germán, ¿cuál es tu perspectiva? En la línea yo creo que más se ha comentado, ¿no? Hay una aproximación también bueno, primero desde la humildad, porque obviamente ninguno tenemos la capacidad de resolver estos asuntos. Yo el primer CONAMA que asistí y me sentaba a escuchar, y me senté a escuchar además en una mesa en la que estaba Valentín, ¿no? En el año 2002, ¿no? Y ahí, al terminar ese CONAMA, se hablaba de cuáles eran los temas fundamentales en la agenda, una encuesta, ¿no? Como las personas que podemos estar hoy aquí, ¿no? ¿Cuáles son los temas fundamentales en la agenda ambiental? Y salía, número uno, la protección del litoral, y el segundo era la contaminación del agua, ¿no? El cambio climático era el número 14. Era el año del Prestige, hacía unos días antes, acababa de pasar, ¿no? Yo creo que es importante también en esa línea entender cuál es el momento que vivimos ahora mismo, cuál es la prioridad que tenemos ahora mismo y en qué línea están, desde luego, en las empresas. Muchas veces, estés aquí, los convencidos a veces es verdad, ¿no? Hay todavía convencer a muchos más, viendo este elemento como una gran oportunidad de colaboración con las administraciones, de colaboración con la sociedad para acelerar la agenda de la transformación hacia la sostenibilidad. Forética presentó hace unos meses la visión en 2050, es una visión que viene del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, con esa guía de pues que 9.000 millones de personas viven en el 2050 con calidad de vida dentro de los límites del planeta. Y para eso hay tres elementos fundamentales en los que vemos la colaboración con las administraciones también, ¿no? También llevándolo a tres como Valentín. Uno es tener claro todos los objetivos. Y el objetivo, se ha dicho mucho en la COP, ¿no? No es un objetivo, es un límite, ¿no? En términos de clima es el 1,5 grados, con lo cual tenemos que trabajar las administraciones con empresas que estén, desde luego, convencidas con ese ámbito y las administraciones también, las empresas con ciudades, gobiernos, administraciones que estén convencidas también con esa visión a largo plazo del objetivo, ¿no? Del límite. En segundo lugar, estamos hablando de elegir bien los socios. Y yo creo que vinculado al primer punto, ¿no? Y se genera lo que se denomina el bucle de la ambición, ¿no? Empresas que quieren empujar, desde luego, la agenda en el ámbito de la sostenibilidad, junto con administraciones que también lo quieren hacer, con lo cual unos empujan a otros y avanza, desde luego, mucho más rápido. Y es muy necesario también un tercer punto, que es la gobernanza. Cuando se hace este proyecto, un proyecto de este tipo, lo comentaba Valentín, obviamente queremos atraer a los mejores socios y queremos ir hacia un objetivo compartido, tener esa visión de largo plazo, un marco legal previsible para poder hacer las inversiones, son aspectos que, por no obvios, ¿no? Pues es necesario cada vez que se habla de alianzas, volver a recalcar, ¿no? Sí, y tanto, sí. Sí, me gustaría un poco incidir en lo que estaba hablando antes Valentín sobre el tema de las personas, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que estamos hablando aquí mucho de colaboración público-privada entre instituciones y a día de hoy mi experiencia es que no son ni las empresas ni las instituciones, ojalá, las que cooperan, porque pocas hay que tengan esa política o esa filosofía de cooperación en su ADN, sino que a día de hoy los que cooperan todavía son las personas. Entonces, lo que es fundamental es encontrar esas personas que cooperan
que sean líderes y que puedan irradiar, digamos, esa filosofía dentro de su empresa, porque es muy duro, ¿eh? O sea, no sé si en la empresa o la administración, es decir, yo me entiendo perfectamente con Valentín, veo de una forma preclara lo que hay que hacer, pero luego tienes que trasladarlo a tu institución y tu institución tiene que encontrar las fórmulas para que esa idea que tú tienes brillante, bueno, brillante o no brillante, tú consideras que es brillante, pero si no, no pelearías por ella, ¿no? Esa idea brillante, poderla llevar al terreno de la realidad. Entonces, yo creo que ya que todavía no tenemos la capacidad de que sean las instituciones o las empresas en su conjunto las que cooperen, nuestro objetivo es ir a por las personas y prestarle todo el apoyo que se pueda para que se pueda realizar esta cooperación. Es que he dicho, exacto, al final los que colaboran son personas. Y esto me enlaza, te lo agradezco mucho este comentario que hacíamos también cuando tomábamos el café, ¿no? Al final, quien hay al frente de las instituciones o organizaciones o empresas privadas son personas. Y ese es el feeling que va a transmitir la colaboración con objetivos. Y eso me enlaza con la siguiente pregunta, que también vuelvo a mirar un poco a Fernando, a Esperanza, pero participar todos libremente, ¿no? Que es el tema de la colaboración público-privada, cómo convive con una cierta flexibilidad. Porque estamos ante un futuro que no deja de tener un punto de incertidumbre y que, por lo tanto, recogiendo lo que decía Valentín, el largo plazo, pero el largo plazo tampoco lo sabemos todo de ese largo plazo. Sabemos, por lo tanto, es en la planificación a largo plazo que hay que tomar decisiones y que, sin duda, cambiarán tecnologías, cambiarán incluso quizás objetivos, cambiarán quizás incluso la sociedad y, por lo tanto, la forma de prestar el servicio. Esos cambios que pueden haber por el camino, nosotros nos preguntamos, ¿cómo los podemos, no todo tener en cuenta, porque no todo lo vas a saber, pero quizás el diálogo es un elemento fundamental? Y si eso es así, ¿cómo eso convive en los mecanismos de colaboración público-privada? Porque es difícil el diálogo a veces entre administraciones y empresas y, por lo tanto, ¿cómo veis, no? Que o nos enfrentamos con diálogo o va a ser difícil ser un poco flexibles. Y aquí paso un poco la mirada hacia los representantes de la administración. Sí, bueno, pues si me permites. Primero, en principio yo creo que algo relevante y que tiene que ver con las personas no solo es la colaboración público-privada, sino el trabajo público-privado. Quiero decir, en las administraciones, si solo tenemos personas que solo han trabajado en la administración, la colaboración público-privada se va a estancar. Muy difícil. Si tenemos en las empresas privadas gente que solamente ha trabajado en su empresa o en empresas privadas y nunca ha participado de una u otra manera con la administración, tampoco se favorece esa colaboración público-privada. Por tanto, las personas son muy importantes. Los currículums que en otros países, esa diversidad de trabajos, ese flujo entre la administración y las empresas es muy normal. En nuestro país, por desgracia, es menos. Eso hace que haya muchos momentos de incomprensión. Incomprensión, ¿eh? Y esa incomprensión hace, no lo favorece y voy a ser crítico aquí, o muy crítico, con la propia reglamentación que nos hemos puesto para esas colaboraciones. Os cuento algunos ejemplos, ya que a lo mejor con los ejemplos se ve muy sencillo. Yo he trabajado muchos años en el canal de Isabel II, pues 17 años. Claro, en el canal de Isabel II en Madrid somos prácticamente administración, pero luego participamos en concesiones que tenemos en Lanzarote y en Cáceres, por decir algo, ¿no? Entonces, participamos, por tanto, desde un lado y desde el otro. Y es muy difícil, claro, cuando estás participando como concesionario, el hacerte entender con administraciones que son, en muchos casos, los ayuntamientos decimonónicas, que tienen, sobre todo los ayuntamientos medianos, pequeños, los grandes a lo mejor son un poco más dinámicos. Es muy difícil entenderse. Al final, los contratos son absolutamente rígidos. Rigidez, exacto. La gran mayoría de los contratos, por ejemplo, que teníamos como concesionarios, pues estaban basados en el IPC y de repente el IPC desaparece como indicador, no se puede, por ley. Entonces, ¿qué haces? Pues necesitas flexibilidad porque esto es un ejemplo muy sencillo, pero es constante el cambio en todo tipo de... Entonces, concesiones a largo plazo, si son inflexibles, acaban en verdaderos desastres. Y yo creo que ahí hay que hacer un llamamiento a mí mismo, quiero decir, ya que soy ahora de la Administración, pero en general a la Administración, para buscar esa flexibilidad que cada vez es más compleja. Las mismas subvenciones que aparentemente
pues la nueva regulación pretendía hacerlas más complejas, son tremendamente complicadas, de los PERTE, las subvenciones directas incluso a los usuarios. Quiero decir, todo eso hay que mejorarlo en un grado muchísimo más alto si queremos que esto fluya de una manera más... Has tocado un tema, un nudo gordiano, ¿no? De la rigidez del marco legislativo, de una administración garantista que lo ha de ser, ¿no? Y por contra, introducir elementos de flexibilidad porque el futuro también tiene un punto de incertidumbre y el largo plazo ha de tener en cuenta esto. O sea, ahí hay un tema no resuelto de alguna forma y tal. No sé, Esperanza, ¿cómo lo lleváis? Sí, yo creo que esto es un tema de aprender a lidiar con la incertidumbre, ¿no? Es decir, yo creo que a día de hoy, o sea, no me voy a poner en ese mundo ideal donde haya cambiado la administración, ¿no? A día de hoy tenemos un espacio absolutamente reservado para la administración, donde es lógico y no puede entrar la colaboración público-privada. Hay un espacio dedicado íntegramente a la parte privada. Pero luego tenemos ese espacio flexible que existe y en el cual tendremos que aprender a movernos. Vale. Entonces, es fundamental, y el esfuerzo hay que pedírselo más a las administraciones que a las empresas son más flexibles, es fundamental esa incorporación. Dentro de las administraciones, normalmente los cuerpos técnicos suelen ser más flexibles porque están más en contacto con la calle. ¿Quiénes tienen que hacer el esfuerzo más grande? Digamos, los cuerpos más internos, ¿no? Que son los que normalmente no se relacionan con el exterior, son los más garantistas, pero que tienen un espacio, tienen un recorrido, pero que hasta ahora se han quedado muy encapsulados. Entonces, yo creo que ese es el gran esfuerzo, que muchas veces nos equivocamos de a quién dirigimos los esfuerzos. Las empresas normalmente se dirigen a su interlocutor, que es el técnico. Y no, tu interlocutor, si tú quieres cambiar el modelo, tienen que ser las fuerzas profundas de la administración. Sí, exacto. Que además han de velar por los intereses de la administración y por los intereses del ciudadano, teniendo en cuenta que lo que estamos hablando hoy aquí no va únicamente de garantías a corto plazo, sino que también de diálogo. Yo creo que ahí hay un reto a nivel de país, sin duda, ¿no? Y Yolanda, claro, de hecho, mirando un poco a Yolanda y a Germán, a Valentín, ¿no? En ese proceso de encuentro, de confianza, de incertidumbre, creemos que es clave el poder medir. Al final, lo que no se mide, no se sabe dónde estás y, por lo tanto, también ha generado durante mucho tiempo, puede ser uno de los problemas que hemos acumulado, ¿no? Y, por lo tanto, nos plantamos, ¿no? Ya con qué sabemos de cómo van las cosas. Yo aquí te preguntaría un poco desde la perspectiva de la innovación, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar hoy en día la tecnología? No solamente a decir qué estamos haciendo, sino cómo evoluciona, porque en ese proceso de largo plazo será clave el generarnos espacios de confianza y los números son claves. ¿Cómo ves la innovación aquí? Sí, bueno, yo es que parto de la base de que la innovación tiene que estar absolutamente incorporada en todas las estrategias científicas. Es decir, tenemos que hacer ciencia con propósito. Ese gap que históricamente hemos tenido entre el mundo de la investigación y el mundo de la empresa, con visiones diferentes, porque detrás de esto hay personas con formaciones distintas, con intereses diferentes. Los intereses de las empresas y las administraciones son unos, de los centros de investigación son otros. Pero mi sensación, y desde luego el CIEMAT como un organismo público que da servicio a la sociedad, no puede ser de otra manera, y todo este tipo de estrategias desde lo privado están incorporadas. Ahora mismo estamos en un análisis estratégico en el que todas las visiones a medio y a largo plazo que la sociedad y la industria, especialmente la industria española, va a necesitar, las queremos incorporar a cuáles son nuestras líneas de investigación, ¿no? Nuestras actividades de investigación. Dicho esto, también lo que ha comentado Valentín y que después ha salido aquí, efectivamente, detrás de cada acción siempre hay personas. Tenemos que movilizar muchas cosas y realmente personas con mentalidad como las que estamos aquí, en cada uno en nuestros sectores, somos los que podemos un poco pues movilizar y ver que desde luego en el medio y en el largo plazo, además de todas las incertidumbres que tengamos, que son muchas, ayer estuve en una mesa que tenía que ver con el mundo energético y ahí os podéis imaginar cuál es la situación. Tenemos muchas incertidumbres, pero España tiene que estar preparada y para eso, desde luego, una colaboración fuerte entre lo público y lo privado, entre las administraciones, la ciencia, la innovación y las empresas, tiene que ser fundamental para no perder, como otras muchas veces, el papel que debemos de tener y, desde luego, para dar respuesta a temas que ya afectan
a todos y cada uno de los ciudadanos. Entonces, yo creo que es fundamental tener esa conciencia clarísima en todos los estamentos que estamos aquí representados. Sí, y hablando de objetivos, ¿no? Sí, o sea, efectivamente el tema de transparencia y rendición de cuentas es un tema que sale continuamente. Nosotros ayer hubo la reunión además del clúster de cambio climático de Forética, reúne a 80 grandes empresas, hay privadas y públicas. De hecho, hay un lugar específico para empresas públicas donde están, sobre todo las grandes empresas públicas y organizaciones. Está obviamente pues, Renfe, Avantia, Adif, pero también la Policía Nacional, la Guardia Civil, para también trabajar sus objetivos net cero. Sistemáticamente, los temas de medición y transparencia surgen, sobre todo ahora últimamente con todo el reto del alcance 3, que bueno, pues, está en la conversación. Ahí yo recomendaría también ver el documento que ha presentado el World Business Council, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, ahora en la COP, que se llama Accountability, de rendición de cuentas, ambición y acción, que marca un poco el futuro de ante las diferentes formas de medición que tenemos, que debemos conectar además con los mercados financieros, ¿no? Para la hora de dirigir los fondos hacia la descarbonización. Pues como surgen iniciativas como el Consejo Internacional de Estándares de Sostenibilidad, ISSB, ¿no? Que parece que puede ser una plataforma interesante que engloba, ¿no? La conversación que está pasando también en Europa o conversaciones también con diferentes tipos de herramientas, porque el problema es también el número de herramientas que se están vinculando. Y por otro lado también el trabajo que ha hecho, hablando de tecnología, que vamos a seguir desde aquí de Forética en vinculación con un grupo de empresas tecnológicas. Está Microsoft, que recientemente, ¿no? va a presidir nuestra organización, ¿no? A partir de enero, junto a IBM o SAP o la parte tecnológica de McKinsey, que han presentado también una propuesta que ya está en un piloto desarrollado que se llama PACT, que se denomina el Partnership para la transparencia en carbono, ¿no? Carbon Transparency, ¿no? Partnership, que trata también de, vinculadas precisamente a este Scope 3, compartir la información y utilizar la tecnología para no duplicar, ¿no? para tener claramente cuál es el impacto y dónde hay que atacar y dónde habría que trabajar. Yo creo que es una herramienta muy interesante donde nos puede ayudar, hay muchas más, donde nos puede ayudar la tecnología a acelerar, ¿no? La tecnología nos puede dar mucha información. Sobre todo lo que también es importante es poner un poco de cerebro, ¿eh? Al final es decir, primero que quiero medir, que es importante entre la empresa y la administración que compartamos esa información, porque el exceso de información tampoco ayuda. Por lo tanto, bienvenidas sean estos mecanismos tecnológicos, esas herramientas que ayuden a clarificar la colaboración, ¿no? Y el espacio de confianza, que es la información. Entonces, yo iría a un tema un poco más climatístico y difícil, pero que ocupa mucho en la colaboración público-privada y que antes lo has comentado también, Esperanza, ¿no? Que es el tema de y con el tema de las concesiones, ¿no? Al final quizás también nos plantamos con una historia de colaboración público-privada que a veces ha sido marcada que las empresas que participan se vaya demasiado a por precio. Por contra, cuando a veces vamos excesivamente por precio porque lo hemos puntuado en excesivo o le damos demasiados puntos, el tema de la sostenibilidad o el que nos ocupa estos días aquí, de transición energética, de economía circular, eso es que no entrará. La innovación, es que queda fuera, ¿no? O sea, ¿cómo perjudicamos la sostenibilidad, el medio ambiente y la innovación si solamente vamos a por precio? ¿Qué solución le podríamos encontrar Y aquí, solución, ¿eh? Verás, idea. me adelanto. Sí. Es que yo creo que partimos que la pregunta es errónea, llamémosle desde el principio, porque estamos entendiendo que el problema es de la Administración y la Administración saca un concurso, la solución, y viene uno que por precio, porque ahora mismo lo tiene tasado, lo hace. No, es que la solución tendríamos que buscarla entre todos. Sí. No tendría que tomar la iniciativa a resolverla la Administración. En el modelo que se quiere, exacto. ¿no? Entonces yo creo que o cambiamos ese formato o hemos muerto, porque sigue teniendo la responsabilidad Papá Estado de resolverlo. Y Papá Estado a día de hoy tiene las herramientas que tiene, que son las que son. Y habrá que cambiarla. Entonces, nos centraremos, a lo mejor centrarnos y perder un tiempo en cambiar las herramientas para que luego todo vaya más rodado. Pero es que yo no creo que tengamos que hacer eso. Lo que tenemos que hacer es, tenemos un problema global, entre todos, ¿quién aporta qué para solucionarlo?
Y esa sería la verdadera colaboración. Lo otro simplemente es el típico acto entre administración y empresa. Yo saco un problema, tú me lo solucionas. Por lo tanto, es partir de la base, ¿no? De qué queremos, cuál es el modelo y cuál va a ser la solución. Sí, comenta, Valentín, si quieres. No, es que yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que estabais diciendo hace un momentito de la flexibilidad, ¿no? Yo soy un fan de la flexibilidad. De hecho, llevo haciendo pilates ya como 8 o 10 años. Voy cogiendo una flexibilidad que no os podéis ni imaginar. Pero, en serio, vamos a ver, en este mundo de incertidumbre, realmente no es incertidumbre, estamos de crisis en crisis, pero es que nos tenemos que acostumbrar a que esto va a ser así siempre. Hemos salido de la crisis de la pandemia. ¿Saben ustedes, ha habido una pandemia? ¿Eso les ha llegado? Sí, ¿no? Vale. La crisis de la pandemia, la recesión posterior, entramos ahora en el conflicto lamentable a las puertas de Europa, crisis energética, pero luego la gorda, de verdad, la crisis climática, que viene detrás de todo esto y encima de todo esto. Entonces, siempre vamos a estar en crisis. Para resolver este tema, muy alineado con lo que está diciendo Esperanza, no podemos seguir utilizando los métodos de siempre. Ya. O sea, en las subastas de a ver quién va al mejor precio, es que no podemos seguir así. Eso que decía el contratista, si tú sigues viendo nada más al contratista y vas a precio, pues esto no lo vas a resolver. Y es una pena, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos una administración espectacular, con muchísimo talento, con funcionarios perfectamente preparados. Es verdad que una administración a la que hasta ahora le hemos pedido que se mueva en un entorno que podríamos llamar garantista, ¿no? Sí. Pero ahora mismo lo que le tenemos que pedir a la Administración es que cambie el chip, adopte esa flexibilidad, cambie el chip y haga otras cosas distintas. Y ahí es donde entran nuevos esquemas de colaboración público-privada. Por ejemplo, estamos aplicando los fondos Next Generation, que es la gran oportunidad que tenemos para la transformación del país, con los procedimientos y los criterios de siempre. Ya. Con un poquito más de no sé qué, los plazos no sé cuántos, pero seguimos igual que siempre. No se puede. Y además es que teniendo el talento que tenemos en la administración pública y los funcionarios del nivelazo que tenemos, es cuestión simplemente de darles otras instrucciones, de generar otro marco que ellos lo van a aplicar de maravilla. Y va a seguir generando certidumbre y garantías suficientes, pero tenemos que empezar a trabajar de otra forma, tenemos que empezar a buscar las soluciones conjuntamente. Mira cuánto salió y con esto termino. Los MDIs famosos, las manifestaciones de interés. El sector privado se movilizó a un nivel. Sí. O sea, nosotros empezamos a hacer proyectos con competidores directos a los que jamás les habríamos dado ni agua y empiezas a darles información. Ellos te dan la suya, información que siempre hemos considerado como confidencial y crítica para nuestro modelo comercial. Pues hemos sacado proyectos fabulosos entre socios que nunca habríamos sido socios. ¿Por qué? Porque hemos cambiado totalmente el chip. Ese cambio de chip es el que yo creo que tenemos que hacer en la Administración. Por lo tanto, también hay un cambio de chip en la colaboración privada-privada. Pero sí que me parece muy interesante lo que comentabas, Esperanza, sin duda. Hay que empezar a colaborar en el momento del diseño, en el momento de la concepción. ¿Qué queremos y hacia dónde queremos ir? Porque en esa resolución, o sea, pensar las soluciones, luego lo otro es un procedimiento. Pero yo también estoy de acuerdo contigo, Valentín. Tenemos unos mecanismos que nos encorsetan y que, por lo tanto, nos permiten ir excesivamente a por precio, cuando el tema no va de esto. Y es que el tema no va de esto y el tema premia. O sea, que también hay, perdona, que elegir adecuadamente los proyectos donde te metes, ¿no? O sea, vamos a ver. Esto de la colaboración público-privada no es la panacea para todo. No. No lo es. No, también lo ha comentado Esperanza. Eso también lo ha dicho Esperanza, tiene toda la razón del mundo. No lo es. O sea, yo siempre me acuerdo cuando a veces oyes a los políticos decir, no, nosotros en la Administración no tenemos dinero para esto, pero no os preocupéis porque hacemos colaboración público-privada. Entonces tú desde el lado privado dices, vamos a ver, si a ti no te salen las cuentas que hace la Administración Pública, ¿por qué me tiene que salir a mí que tengo que tener unos resultados y demás? ¿no? Entonces, no todo vale para todo. No. Entonces, sin embargo, hay proyectos que podrían ir de la mano del sector privado perfectamente con una orientación de servicio público, que es la que tiene que dar la Administración. O sea, a lo mejor no se trata tanto de que la Administración contrate a alguien con dinero público para que le cambie la iluminación de toda la ciudad. Se trata más bien de generar un marco de concesión privada estable, enfocado en el ciudadano y en el servicio público, que eso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla lo sabe hacer muy bien, y entra el sector privado, que va a ganar su dinerillo a costa de los ahorros energéticos, por ejemplo, que produce en la instalación de las nuevas luminarias, en la gestión del alumbrado público. Ese tipo de proyectos, claramente, son potentísimos para el sector privado. Pero hay que elegirlos adecuadamente. Sí, ¿claro? y pueden llegar a ser replicables. O sea, Totalmente también el rescalables, aprendizaje, la curva de aprendizaje, que supongo que esto también en el CIEMAT lo tenéis muy, muy interiorizado, ¿no? Pero sí que has hablado de nuevos esquemas.
¿Alguien quiere introducir alguna aportación, nuevos esquemas? ¿Cómo veríamos el enfrentarnos? No sé, seguro que desde la RSC podéis contribuir. No, yo creo que, por ejemplo, en la parte de alianzas, yo creo que es un tema, por ejemplo, todos los mecanismos ahora de transición justa. Pues yo creo que es un tema fundamental en el que la colaboración está pasando y se está desarrollando de una forma muy clara. Nosotros, por ejemplo, la semana que viene tenemos un proyecto de Interfrente que se llama Jobs 2030, que engloba no solo a empresas, sino a gobiernos de 8 comunidades autónomas, algún ayuntamiento también, para trabajar precisamente estos ámbitos desde la perspectiva también de cosas que tiene que hacer la Administración, que es visibilizar, por ejemplo, de cara a los jóvenes, ¿no? Qué tipo de competencias, necesidades, en colaboración con las empresas se necesitan. Esos son elementos que puede poner la Administración y puede acelerar de cara al futuro. Y además, la Administración siempre va a tener una visión que es la que necesita la sostenibilidad sistémica, más sistémica muchas veces, pensando pues en el objetivo de descarbonización, pero en el objetivo de las personas a nivel global, en otra serie de objetivos que a veces, por priorizar uno, quedan en segundo lugar. En este momento la pérdida de biodiversidad, ya lo veremos en la COP15 de Montreal dentro de unos días, va a ser un elemento fundamental, desde luego, donde poner la agenda, donde algunas empresas ya están liderando esa conversación. Ferrovial, desde luego, es un ejemplo entre ellas. Y hay un elemento también que se ha comentado, y sería el último que igual se puede calificar, algo así como las metacolaboraciones, ¿no? Que sería, esto se trata de construir y a nivel también global, ¿no? Se trata de hacer mi herramienta local, mi colaboración local. Ya hay mucha gente trabajando en diferentes ámbitos, ¿no? Estos años lo hemos desarrollado y la Administración puede ayudar no a fragmentar, no solo en regulación, sino en iniciativas distintas, sino ayudarnos, desde luego, también a poner en contacto lo que está funcionando, lo que no intenta reinventar la rueda que está pasando en otros lugares, sino lo que acelera, desde luego, esa transformación. Sí, yo quería comentar que, claro, cuando hablamos de innovación siempre pensamos en tecnologías, pero yo creo que la fase inicial para llegar a eso es innovar en todos los procesos, en todos los procedimientos, en la reglamentación y en los autocorsés que nos ponemos muchísimas veces. Algunos vienen desde Europa, clarísimamente, otros ya nos los imponemos a nivel nacional y otros ya a nivel local. Y creo que mientras no seamos capaces de innovar en todas estas fórmulas, no solo de colaboración, sino de repensar cuál es el futuro, pues yo creo que vamos a perder muchas oportunidades. Es decir, se están dando pasos, es cierto. Los fondos de Next Generation pues ha sido y va a ser una oportunidad estupenda. Se están haciendo algunas cosas de una manera diferente, pero esto tenemos que acelerarlo. Y eso tiene que estar en la mentalidad de todos los decisores. Todos que tienen que tomar decisiones tienen que entender claramente que tenemos que innovar rápidamente, porque, bueno, todas las crisis que hemos tenido y las que vendrán han puesto sobre la mesa que si no anticipamos y estamos preparados, bueno, las cosas nos pueden ir relativamente mal como país, como sectores industriales y como ciudadanos. Yo, si me Fernando, me y luego permitís le la palabra a seguir con la reflexión tan interesante que estamos teniendo, ¿no? Y lo voy a hacer con un ejemplo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la compra de energía, algo que puede parecer relativamente sencillo, porque la energía es una commodity, ¿no? Se supone que se puede contratar. Ahora, ¿cómo lo contratas desde la Administración pública? Nosotros, cuando queríamos contratar energía, pues teníamos que seguir una serie de procedimientos penosos de ese, no sé, a lo mejor, no espero que no haya ninguno por aquí, de esos orcos que están dentro de la Administración y que se dedican a torpedear absolutamente cualquier idea innovadora que tenga cualquier funcionario, que acaba aburrido melancólicamente porque ve que no avanza. Pues teníamos que comprar energía. Estamos hablando en este momento de una empresa pública con una compra de energía de 50 millones de euros, que ahora son 150 millones de euros. 50 millones de euros de energía. Y energía a futuro que va cambiando el precio. Horror, cambia precio. Entonces, ¿cómo estableces un precio? ¿Cuál es el precio máximo de licitación? ¿Has puesto uno variable? No puede ser. Todo este tipo de grandes problemas imposibles de solucionar. Total que la compra innovadora que queríamos hacer de esa energía para que fuera más rentable, la solución, después de largo debate entre todo el equipo técnico,
de muy distintas áreas de esta gran empresa pública fue: ¿por qué no metemos al de contratación en las reuniones de compra energética? Entonces trajimos al de contratación que decía: ¿yo qué hago aquí si yo soy de contratación? ¿Vale? Pero les fuimos contando los problemas, veían los problemas, veían cómo evolucionaba el precio. Le hablábamos en cada reunión mensuales que se hacen de los... Y al final entendió, increíble, entendió que había que comprar de una manera distinta porque estábamos perdiendo un montón de oportunidades. Bien, esas pequeñas innovaciones en la compra de energía, que fueron al final bastante grandes, y se ahorró muchísimo dinero y se sigue ahorrando muchísimo dinero en la compra de energía, con esta incorporación de aquella gente que está en la Administración velando por el bien público, velando, pues estos abogados, secretarios generales técnicos, etc. El incorporarlos de alguna manera en los procesos de decisión a lo mejor es una pequeña contribución lo que estoy diciendo, pero se consiguen muchas cosas si esta gente, que son tan listos, son tan inteligentes, tan bien formados, participan en los procesos de contratación, ven los problemas que supone una concesión, cómo se gestiona, ven la inflexibilidad, por ejemplo, ahora de muchas concesiones, estoy seguro que estaréis de acuerdo, concesiones, por ejemplo, para gestión de agua, para residuos, con los incrementos de precio de la energía. O sea, ¿cómo se gestiona eso? Es que tenemos empresas ahora mismo en toda España, del sector, por ejemplo, de aguas, cerca, si no, de la quiebra, por el tema del coste de la energía. Entonces, y es absolutamente inflexible las concesiones, y no, es que es época electoral... Porque no estaba previsto. No está previsto, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Hay elecciones, no se pueden subir tarifas, modificar, expediente, regulación, no sé cuántos. Quiero decir, todo esto hace que sea muy compleja el cambio, y hay que ir de a poco, de a poco. Y de a poco pues es con ideas de innovación también dentro de esa gestión de lo público. En ese sentido salió, por ejemplo, y eso Yolanda sabrá mucho más que yo, desde luego, el modelo o el procedimiento de la compra pública innovadora. Bueno, hay muy pocas administraciones que hayan entrado y ya es antiguo, esto ya lleva sus 6 añitos en la calle. Los que somos mayores llevamos un tiempo. Sí. Y sin embargo no terminamos de ser capaces porque es una forma diferente de pensar y huyen, porque además nuestro día a día es tan intenso que cuando tú le planteas a alguien salirse de su tiesto, ¿no? De su forma de pensar, dice, no, por Dios, ahora no, que tengo ya suficiente problema con N, ¿no? Exacto. Entonces empiezan a surgir este tipo de soluciones, pero todavía somos incapaces de implementarlas, ¿no? Sí. Seguro. Valentín, ¿querías comentar algo? Es que, cuando estamos hablando de innovación, estamos hablando de sacar los pies del tiesto, pero claro, primero, la innovación, es verdad, como dice Yolanda, que no es solo innovación tecnológica, que hay la innovación de las otras cosas, que a veces son muy aburridas, que tienen que ver con lo que decía hace un momentito Esperanza. El problema de la innovación es, primero, la innovación de verdad, porque luego está lo que yo llamo el innopostureo, ¿no? Que es esto que hacen muchos consultores de... Y venga, cuando te quieres dar cuenta estás poniendo post-it por las paredes que no te sirven luego para nada, ¿no? Pero la innovación de verdad requiere, desde mi punto de vista, 2 cosas fundamentales. La primera, tener una sólida base de conocimiento. Sí. Porque eso se nos olvida casi siempre, ¿eh? Empezamos a hablar de la innovación como una cosa evanescente, que cabe una sólida base de conocimiento. ¿Verdad, Yolanda? Claramente. Una sólida base de conocimiento. Esto es fundamental. Lo segundo, hay que crear los espacios, por lo que decía hace un momentito Esperanza, que si no, a la gente tienes que transmitir, tienes que generar el marco, los espacios. ¿Qué tipo de espacios? Pues mira, vamos a poner un ejemplo. Las misiones europeas de ciudades. Sevilla es una de las 7 ciudades españolas que ha entrado a la misión europea. Esto es un espacio de innovación sistémica, disruptiva, yo diría bestia, salvaje, radical, que tiene que conseguir que haya 100 ciudades, 112 exactamente, climáticamente neutras en 2030. ¿Qué dices tú? ¿Qué? Esa cara que has puesto. Dices, ¿has vuelto a beber? ¿Cómo va? Eso es imposible. Pues no, se podrá hacer, seguro que se puede hacer. Necesitamos los espacios. Y aquí en España ahora tenemos una plataforma, ¿verdad?, para apoyar a todas estas ciudades para el desarrollo y, por ejemplo, para transmitirse entre ellos las cosas que están haciendo. Sí. Innovaciones de estas que no tienen que ver con la tecnología directamente. Me viene a la cabeza Ayuntamiento de Valencia. El desarrollo de las conversaciones, la colaboración entre los distintos agentes que han hecho para desarrollar su hoja de ruta de descarbonización es una cosa alucinante.
Dice, si una administración es capaz de hacer eso, Que lo hagan todos. que lo hagan todas. Exacto. ¿Dónde? Tienen que generar el espacio. Exacto. La plataforma, esto es la plataforma. Este tipo de iniciativas como las misiones europeas. Y Sevilla ahí traslada todo lo que está haciendo bien al resto de las ciudades, otras ciudades aprenden. Ese es el espacio que necesitamos generar. Pero habéis tocado el tema, ¿eh? O sea, procesos, personas y equipos. Me pareció muy interesante que al final llega un momento que la solución es compartida y, por lo tanto, el problema es compartido y la solución también puede ser compartida, pero es que incluso con los de dentro, con los de la administración también, pensando no únicamente esperando que unos tiren del carro. Me ha parecido muy interesante también esta visión de que tiene que haber un cierto liderazgo. Al final, alguien dentro de la administración tiene que querer cambiar las cosas y, de alguna forma, también arrastrará. Alguien ha de tomar un poquito de riesgo, algo que la empresa está muy acostumbrada y que podríamos hablar mucho, pero quizás la administración es alérgica al riesgo. Y es lógico, pero no por ser garantista tienes que ser alérgico al riesgo porque, como ha dicho Yolanda, es que esto va de ya. O sea, tenemos prisa, hemos de poner el pie en el acelerador. Y, por lo tanto, también me pareció muy interesante esta reflexión, Valentín. ¿Dónde nos podemos comunicar que las cosas fluyan mejor? El que ya lo ha hecho, ¿me lo puede explicar? Y si solo ha de explicar a mí y a todos los que están conmigo, mejor. Por lo tanto, yo creo que aquí en Sevilla os salís con un reto adicional, hacerlo bien y explicarlo muchas veces. Todavía tenemos un rato y han salido muchos frentes, que está claro que hay cosas que hay que cambiar del modelo que tenemos que nos encorseta, que eso no nos permite acometer los objetivos que teníamos y que la palanca e innovación no se ha de quedar únicamente en un CIEMAT, que son excelentes, sino que ha de hacer de puente. Esta reflexión la tenéis en vuestra página web. Os visualizáis como puente. Pero es que los puentes están en vuestras organizaciones. ¿Queréis hacer una ronda rápida, estos minutos que nos quedan, de cuál sería la reflexión que queréis compartir? También un poco con decir, ¿cómo podemos conseguir los objetivos que tenemos por delante? Colaborando en aquella parte que podamos. No sé, ¿cuál sería el mensaje? ¿Queréis hacer? ¿Empezamos por aquí o cómo? Venga, va, Valentín. Yo vuelvo a las personas otra vez. Sí, es que las personas son la clave al final. Ahora que estamos hablando de la innovación con una sólida base de conocimiento, pues necesitamos personas de un perfil, vamos a llamarle híbrido, entre la academia y los centros de innovación y de investigación y desarrollo y el sector privado, por ejemplo, ¿no? Y cuando tú echas un vistazo a ver, por ejemplo, cuántos doctores o cuánta gente con perfil académico hay en las grandes corporaciones, somos 4 o 5, ¿sabes? Entonces, claro, así no se va a ningún lado. Entonces, tienes que tener confianza y generar confianza entre las personas. Eso requiere espacios de conversación y de colaboración, pero también necesitas el perfil adecuado de las personas, ojo. Y en el caso de la innovación y de sacar los pies del tiesto, vamos a llamarle así técnicamente, ¿no? Sacar los pies del tiesto, necesitas unas personas con un perfil que probablemente no tenemos. No. Y ahí a lo mejor, fíjate, Yolanda, deberíamos acometer el reto, esto le hemos dado muchas vueltas, ¿cómo hacemos para que el sector privado y el sector de la innovación y el desarrollo trabajen en el medio plazo para generar ese perfil de personas que ahora mismo no tenemos y que tienen otros países, pero nosotros no? ¿Y dónde está la formación en este vacío, no? También luego podemos volver. Sí, bueno, yo voy a poner un ejemplo claro, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, ¿no? Nosotros estamos generando en el ámbito de la energía, que es un ámbito muy nuestro, realmente un foro que es la Alianza Española de Investigación en Energía. Ayer mismo tuvimos la reunión, es una alianza que ha estado un poco parada durante varios años. En esta alianza están todas las empresas energéticas de este país, están todos los ministerios implicados y CIEMAT como un centro que es apolítico, aunque seamos un centro público, pero que desde luego no tenemos intereses especiales en ningún tipo de tecnología, pues queremos jugar ese papel de transmitir a nuestros ministerios cuáles son las necesidades, cuáles son realmente las competencias que esperamos. En este grupo también está la CRUE y una de las cosas que surgió fue una formación específica que en muchos ámbitos en los que yo voy, similares a este, surge. Es decir, otra de las cosas en las que tenemos que innovar es en la formación de las personas que salen de la universidad. O sea, qué tipo de perfiles necesitamos, que pueden ser, desde luego, mucho más mixtos, mucho más horizontales que lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, creo que hay que encontrar, como dice Valentín, esos espacios, que el CIEMAT, desde luego, se ofrece clarísimamente en estos ámbitos. Conozco también bastante bien pues, el Instituto de la Politécnica de Madrid y yo creo
que son las personas y este tipo de instituciones quienes podemos movilizar y hacer de puente entre lo más académico, la empresa y también la administración, porque estamos un poco entre todos estos, en estos mundos, los podemos manejar, ¿no? Así es que creo que eso es fundamental. Pues seguir empujando en esa dirección, Yolanda, y haciendo este push hacia los ministerios, incorporar a la parte esta formación, porque las nuevas generaciones que han de venir han de ya llevarlo en la sangre. Han de llevarlo en la sangre, y los que van para las administraciones también. Pero fíjate, perdona, estamos formando a la gente como hace 30 o 40 años. Ya. Igual, claro, igual. O sea, ojo con este tema. Había un proyecto en la Politécnica, que no sé cómo va, se llama ELISA. Es un proyecto de innovación educativa a nivel europeo que integra a muchas universidades técnicas de Europa, que se estaba planteando exactamente eso. O sea, vamos a ver cómo va a ser la ingeniería del futuro, por tanto, cómo tiene que ser el ingeniero del futuro, por tanto, qué tengo que hacer para cambiar esa formación. Y hoy seguimos formando a la gente como hace 30 años, para problemas que no tienen nada que ver. Sí, bueno, y además hay muchas reticencias, ¿sabes?, de que del mundo de la universidad se cambien, porque, claro, son realmente, pues, digamos, competencias muy establecidas y cambiar todo esto, pues la resistencia al cambio en cualquier cosa es muy y en el sector importante. universitario es también muy importante. existe. Sí. Exacto. Juan, ¿quieres transmitir algún mensaje? Fernando. ¿Alguna idea fuerza, y si no esperanza, o Germán, Bueno, cambiar no, el orden? Es que te pega mucho más llamarte Juan que sí. Que lo sepas. La verdad que alguno me llama Perdón. Fernando, alguno que otro. Perdón. No, bueno, yo por seguir un poco la línea de pensamiento en cuanto al tema de la persona, es verdad que ahora mismo, y ahí hablo desde mi otra faceta de profesor asociado durante muchos años de diseño de organizaciones y de planificación estratégica, y cuando uno lleva muchos años en algo, pues efectivamente cuesta cambiar. Ahora mismo la gente que llega a las universidades pues es muy distinta a la que llegaba hace 15 años, y no veas la que había hace 30, y sin embargo muchos profesores siguen, o universidades siguen formando exactamente igual. O sea, las clases de hora y media, hoy en día los chavales no las soportan. O sea, no han dedicado en su vida nunca más de 10 minutos a nada. De hecho, los ves con los móviles y son décimas de segundo los que tratan cada tema y deciden. Pues imagínate un profesor echando un rollo durante hora y media, ¿no? Es decir, es un cambio radical el que hay que hacer en la universidad. Muchas de ellas están en ello, no digo que no, pero ahí hay que incidir mucho, ¿no? Porque son la gente que están formando a los nuevos profesionales del futuro, ¿no? Luego hay un tema que no hemos hablado, de los Pero por abrirlo, ahora que estamos cerrando, abres otro. A ver. Por ejemplo, el tema de valores. Sí. Hay que introducir también en las administraciones valores como la flexibilidad, valores como la gradualidad. Lo tenemos todos los días, o sea, no se puede. Yo siempre digo que en Madrid hemos tardado 30 años en cambiar las calderas de carbón por calderas de gas. 30 años, todavía queda alguna, pero 30 años. Entonces, claro, ahora fijaros lo que estamos intentando. Estamos intentando que todo el mundo tengamos un coche eléctrico, aerotermia, no sé qué, en 5 o 6 años. Es un reto que quizás no vamos a ser capaces de cumplir. Es verdad que como visión está bien, pero hay que cambiar mucha mentalidad. O sea, el problema no está tanto en si hay más o menos subvenciones como en la propia cabeza de la gente. Y también entender que hay muchas situaciones que no solamente la gente vive en chalés que pueden colocar su panel solar, cargadores y tal, que es que en Madrid, por decir algo, hay 600.000 calentadores de gas azul, de estos que están conectados a una botella de butano, y no digo en el resto de España. Claro, a esta gente, ¿les hablamos ya de la aerotermia? Pues va a ser complicado, ¿no? Quiero decir, hay que a veces incorporar y entender a la sociedad tal como es, no tal como queremos que sea, sino cómo es, y ver cómo de una manera flexible, gradual, podemos ir cambiando la situación. Pero bueno, O sea, hay que añadir mucho, ¿eh? Sí, la colaboración. Esperanza, ¿quieres? Pues mi reflexión sería meter a los jóvenes en este debate, pero no como se ha ido hablando hasta ahora de ellos. Hasta ahora hemos hablado de cómo los formamos para que sigan llegando, digamos, a un modelo que nosotros creemos que es como tiene que ser. O sea, nosotros estamos diseñando, yo creo que nos estamos perdiendo muchas de las virtudes y valores que tienen los jóvenes como personas vírgenes, digamos,
en el mundo profesional que tienen muchísimo que aportar, de cómo colaboran, de cómo trabajan, si a lo mejor sin esa competitividad, por un bien común, con esos valores tan altruistas que se tiene cuando se es tan joven, que es lo que querríamos que fuera nuestra sociedad en un futuro. Entonces, no nos preocupemos tanto, que también, pero ya hay muchos preocupándose de cómo los formamos para que entren en la sociedad de la forma que queremos y metámonos como esa fuente de empuje, de energía y de otra visión, ¿no? Me parece perfecto. Y aparte creo que la colaboración público-privada del futuro Sí. tendrá que beber mucho de este ímpetu que tiene hoy en día la juventud, ya con ganas de cambiar las cosas. Sí. Y por lo tanto que no la pierdan en los primeros años de vida profesional, desilusionados por el sistema, ¿no? De alguna forma. Me parece una muy buena reflexión también. Sí, Germán, ¿quieres aportar algo? Bueno, la sostenibilidad es la gran oportunidad para ciudades, para empresas, para el país, para el mundo, para, bueno, pues para conectar con toda la sociedad, con los jóvenes, con los mayores, para desarrollar los trabajos del futuro, para poner los productos y servicios alineados con los valores de las personas de cara al futuro, con lo cual, cuando hemos visto una pandemia y ha habido necesidad de cambiar cosas de forma urgente, pues hemos visto también que se han pasado por encima de ciertas burocracias que siempre eran la excusa para no hacer cosas, ¿no? Con lo cual yo creo que ese espíritu de oportunidad, desde luego, de avanzar, ¿no? Luego veremos, ¿no? el taller que ha presentado, ¿no? Que presentamos desde Forética, ¿no? Vinculado a ciudades, ¿no? Con el trabajo que presentamos en la Smart City Expo la semana pasada. Yo creo que esa oportunidad a todos los niveles, ¿no? Unida a la de la colaboración, que es lo que hablamos hoy, es el foco que nos tiene que guiar. Sí. Bueno, pues ya ahora, para ir cerrando, no voy a hacer un resumen porque han salido tantas cosas interesantes. Espero que a los asistentes a la sala os haya parecido y os haya inspirado. Yo lo único, volver un poco a la idea esta, ¿no? Que el objetivo 17 no está porque sí. Está porque también en sí mismo es un objetivo. El objetivo de que hay que crear alianzas es en sí mismo no un mecanismo, incluso un objetivo. Y más escuchándoos a vosotros, todavía reafirmo más la conclusión de que España tiene el objetivo de la colaboración en sí mismo, es que es intrínseco, ya no solamente para cumplir los otros, sino porque hemos de avanzar en esa dirección. Es que si no el reto es inmenso, el potencial es grande, las capacidades son brutales, las ganas y el ímpetu está demostrado, por lo tanto, objetivo, colaborar. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, por esta dinámica que yo me quedaría, pero me parece que hay cambio de sala o cambio de programa y los ponentes seguro que estarán por aquí un rato a vuestra disposición.